Muy buenas noches, Ángel, profe. Un saludo cordial a todos. Espero que estén pasando muy bien el programa del día de hoy. Para el día de hoy tenemos reservada una conversación sobre el tema de la técnica de carrera, que me parece que es muy importante retomarlo porque en algunos momentos lo hemos comentado en algunos de los programas, pero no le hemos dado un énfasis, digamos, adecuado para poderlo observar desde la perspectiva correcta. Lo primero que tenemos que aclarar es que tenemos que hacer una definición de lo que es la técnica de carrera. Y en ese sentido vamos a decir que una técnica deportiva viene a ser digamos, ese enlace de fases de movimiento que nos permite optimizar de alguna manera todos los patrones de movimiento correctos para que se vuelva eficiente el gesto técnico. En ese sentido, la técnica de carrera podríamos decir entonces que es todos los enlaces de movimiento o los encadenamientos de movimientos que nos permite tener luego un gesto mecánico global de buena calidad o que se convierta en un gesto motriz que se convierta en una dinámica bastante eficiente, para decirlo de una forma más puntual. La técnica de carrera sirve para muchísimas cosas. Entre esas, podríamos decir que una buena técnica de carrera o la optimización de la técnica de carrera puede servir para poder ahorrar energía en el desplazamiento del corredor. Pero también podríamos decir que es una forma adicional de mejorar el desplazamiento y por ende la velocidad con la que se puede llegar a desplazar el corredor. Tiene otras funciones también importantes, entre ellas está también la de evitar lesiones por generar malos contactos o malas impulsiones durante la carrera o malas posturas. Y también podría generar alguna repercusión también a nivel neurológico, en el sentido de que el enlace o el encadenamiento de gestos complejos pues mantiene nuestro cerebro en una óptima condición cognitiva a la hora de realizar una práctica deportiva. Esto es en realidad un poco, digamos, un poco nuevo. En realidad el entrenamiento como un proceso cognitivo no se ha valorado desde hace mucho tiempo, sino que se hace solamente como un gesto deportivo mecánico, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomarlo en consideración. Entre más complejo sea el elemento que sea sometido a análisis biomecánico, pues el cerebro tendrá que trabajar más para poder generar el engram o el esquema motor requerido para poderlo implementar o ponerlo en práctica posteriormente en el gesto global técnico ya en la competencia o en el entrenamiento. Las fases de la técnica de carrera, bueno, pueden subdividirse muchísimo, al punto de que tal vez pueda ser hasta muy, muy complicado poder comprenderla de una forma sencilla. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de tres fases fundamentales, que son las fases del apoyo, la fase de la impulsión del cuerpo del sujeto. Hay una ligera fase de vuelo, que en eso luego vamos a verlo en detalle, y luego habrá una nueva fase de apoyo. Esa, digamos, serían los tres elementos que cuando se generan de manera cíclica, entonces nos permite observar un desplazamiento continuo del corredor. Eh, Cosas importantes en cada una de las fases. Para mí, lo más importante dentro del proceso de la técnica, más allá de los esquemas establecidos en los libros, es que la persona tenga claro de que no puede utilizar el mismo mecanismo que se utiliza para poder correr súbitamente en el día a día. Que esto es un ejemplo que yo pongo muy claro también a las personas. Si usted, por ejemplo, va a correr detrás del bus porque lo está dejando, pues usted va a utilizar un mecanismo poco técnico quizás para poder hacer ese gesto. Y es algo que cualquier persona puede hacer, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos hablando de atletismo, de carrera pedestre, no podemos pensar que podemos utilizar este mismo mecanismo súbito de correr por alguna situación, ya sea de seguridad o un gesto de carrera normal durante el día, implementar eso durante 10 kilómetros, 21 kilómetros, etcétera. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer una revisión de los gestos técnicos que tiene la persona para poder analizar mediante el gesto biomecánico completo cuáles son las fases que tal vez no están del todo bien.
Y a partir de eso, pues entonces estaríamos generando ya un planteamiento técnico para que la persona pueda, perdón, estar en mejores condiciones técnicas. ¿Cómo se puede evaluar esto? Si no tenemos un entrenador cerca de nosotros, que esta ha sido más o menos la idea del programa, podríamos utilizar algún mecanismo de grabación de un video. Y en esto, bueno, hoy en día los teléfonos nos permite tener un acceso a las cámaras en velocidad, en cámara lenta también, que nos permite poder evaluarla de manera segmentada e inclusive podemos detener el video para poder observar cuáles son las ejecuciones naturales del corredor y posteriormente hacer el análisis versus las propuestas técnicas estandarizadas que están definidas científicamente para poder tener una carrera continua correcta. En ese sentido también, la idea es que se pueda generar un video de manera que tengamos la fase lateral del corredor, pero también es importante observar la fase frontal y posterior del corredor, de manera que tengamos todos los planos posibles para poder también observar algunos desbalances que no se notan de manera lateral. Por ejemplo, si hay algún acortamiento en la pierna, tendríamos que ver si hay desbalances en la cadera, por ejemplo, algún tipo digamos, de movimiento vascular que se pueda estar generando por acortamiento en alguno de los miembros o algún problema en la columna que esté generando ese movimiento vascular en la cadera. De manera que se pueda observar de frente, se pueda observar de manera lateral para poder tomar las medidas correspondientes y las correcciones adecuadas. Hay personas que por cuestiones naturales, y pues en ese sentido hay pocas, pero sí las hay, tienen un gesto técnico de carrera que ya viene, digamos, desde la perspectiva mecánica natural de la persona. Cuesta mucho encontrar personas así, pero sí las hay. Entonces, sí es importante pues hacer el análisis para saber en qué nivel se encuentra la condición técnica que usted utiliza para poder correr. Bien, ¿cómo se podría corregir eventualmente un problema técnico de carrera? Lo más importante en ese sentido es utilizar los ejercicios técnicos que se prescriben para poder realizar esto y que yo recomiendo que se encuentren dentro del proceso de calentamiento. De manera que si una persona está realizando calentamientos diarios para entrenar, pueda también estar realizando estos ejercicios técnicos en un tema de 10 minutos por día para acumular la mayor cantidad de ejercicios técnicos a la semana en términos de tiempo, porque ciertamente sacar tiempo para entrenar la técnica de carrera pues a veces no lo tenemos. Entonces sí sería importante incluirlo dentro del proceso de calentamiento como una fase más del calentamiento para el entrenamiento, o inclusive como un recordatorio neuromotor para el proceso de la competición. De manera que antes de competir hagamos estos recordatorios a nuestro cerebro para que luego pueda implementar de manera automática ya el esquema motor aprendido. Bien, la aplicación de la técnica aprendida pues puede sufrir algunos desperfectos, digámoslo así, en el proceso. La gente puede tener la evaluación, puede tener la observación, puede tener la corrección, pero también hay que recordar que la fatiga provoca digámoslo así, vamos a hablar de un bloqueo de los esquemas motores de movimiento. Entonces, entre más cansados estamos durante el proceso del entrenamiento o la competencia, menos técnica puede llegar a ser el desplazamiento, menos técnico. Entonces, en ese sentido es importante tener también claro de que tenemos que hacer un proceso consciente de la aplicación de los elementos técnicos de la carrera para que cuando yo esté entrando en esos procesos de fatiga, sobre todo la gente que tiende a competir de manera intensiva, podamos controlarlo durante el proceso del desgaste máximo que se va produciendo de manera progresiva durante el evento. De manera tal que al final del evento podamos presentar los mejores elementos técnicos de carrera para que no vayamos a generar un retraso en el desplazamiento, o inclusive pueden suceder caídas o algún otro tipo de cosas que se pueden presentar en los eventos. Bien,
Bueno, ya vimos que las repercusiones del mal uso, sobre todo pueden ser de carácter mecánico, en el sentido de que se pueden producir lesiones importantísimas en todo el cuerpo, no solamente en las piernas, y esto se da porque nosotros tenemos o generamos una cadena cinética de movimiento que se genera desde el apoyo con el metatarso, y a partir de ahí se generan las impulsiones, generando esta cadena cinética a partir de todas las articulaciones. Entonces todo el juego completo de articulaciones corporales está en ese momento en aplicación de apoyo y de impulsión y de fase de amortiguación. Por lo tanto, todas generan impacto. Así que tener eso en cuenta para que no vayamos a tener una lesión posterior producto de una mala técnica de carrera. Por último, nada más quería recomendarles que es un tema amplio. Ahorita nada más hemos dado una introducción. Posiblemente en el próximo programa vayamos a hacer un poquito más de énfasis en las fases ya más claramente, para que lo tengan a mano. La única recomendación que les doy es que tratemos en la medida de lo posible de recurrir a la teoría científica aplicada a los libros, a los entrenadores que están certificados y que están debidamente capacitados, para que les puedan dar una orientación clara de cómo y cuáles son las fases del proceso de la técnica de carrera y cómo se puede mejorar a través de los ejercicios técnicos. No copiemos la técnica de los campeones. Esto es un consejo importante, porque es posible que también no por el hecho de tener un desplazamiento rápido necesariamente tiene que tener una técnica correcta u optimizada. Entonces, si empezamos a copiar siempre a la persona que gana la carrera, pues es posible que también esa persona incurra en errores técnicos que al final nosotros también vamos a copiar. Lo ideal sería que se estandarice el conocimiento técnico del proceso de carrera, de manera tal que estemos sustentados en elementos científicos y biomecánicos correctos. Esa sería la idea. Muchísimas gracias y pasen buenas noches.